¿Quién creó la Biblia? Esta es una muy buena pregunta que analizaremos a través de la historia, ya que muchos predicadores y sacerdotes católicos han tratado de monopolizar la creación de la Biblia, diciendo que fue la Iglesia Católica quien creó la Biblia. Quien creó el libro más vendido de la historia de la humanidad y que ha influido en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la historia. Las Sagradas Escrituras que hoy conocemos fueron recopiladas por primera vez en el año 300 a.C. por el rey Ptolomeo II, quien fue el segundo faraón de la dinastía tolemaica, lo que equivale a un rey griego en Egipto, el cual invitó a 60 sabios judíos a la ciudad de Alejandría para aportar a la famosa biblioteca del pueblo de Israel los manuscritos más sagrados del judaísmo, lo que hoy conocemos en nuestras Biblias como el Antiguo Testamento. Estos manuscritos sagrados estaban escritos en hebreo y arameo, y el objetivo era traducirlos a la lengua griega, con el objetivo de cultivar la fe en las comunidades israelitas que vivían en la diáspora y que se comunicaban en la lengua común de aquel entonces, el griego koiné. No fue fácil poner por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, comenzando por el Pentateuco y finalizando por los libros proféticos. Así vio la luz la Biblia de los 60 o Alejandría, conocida también como la Septuaginta. Aquí podemos ver que no tuvo nada que ver la Iglesia Católica en la formación del Antiguo Testamento, ya que fueron los judíos los que dieron forma a lo que hoy conocemos como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? Primeramente cabe señalar que nuestro Señor Jesucristo no escribió ningún pergamino, ni dejó ningún manuscrito, sino que fueron sus discípulos los que posteriormente a su muerte, los que recopilaron sus enseñanzas, los que hoy conocemos como los Evangelios y las cartas escritas por los apóstoles de Jesucristo. Estas estaban en posesión de los seguidores de Jesucristo. Son numerosas las fuentes halladas y los autores, y las copias que se hicieron de los papiros originales. Uno de los más antiguos data de los años 125 a 130 después de Cristo. Estos manuscritos fueron tomados por muchos grupos que se segregaron de los verdaderos discípulos de Cristo, aunque conservaron copias de las enseñanzas de Jesucristo. El apóstol Pablo les advertía que después de su partida se levantarían hombres perversos que arrastrarían tras sí a los discípulos. Eran hombres que se separarían de la verdadera iglesia de Cristo. El catolicismo se atribuye que eran ellos los únicos que poseían los manuscritos sagrados, pero esto no era así. Habían innumerables copias alrededor de todo el Mediterráneo. Habían muchas versiones en siriaco, en copto, en latín, en griego, en armenio, pues la fama de Jesucristo se extendía por todo el mundo conocido. No era un monopolio del catolicismo. Había muchos grupos religiosos aparte del catolicismo que creían en Jesucristo y que tenían estos manuscritos, como lo dice el apóstol Juan, que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y curiosamente, esto lo está hablando en el siglo I después de Cristo. La Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el año 313 después de Cristo, como la religión oficial del Estado, pero adaptada a las necesidades del Imperio Romano y bajo la apariencia de una iglesia institucional que en ese momento se llamaría católica y romana. Desde ese preciso momento,
los católicos romanos no solamente debían obediencia a Dios, sino al emperador y a las necesidades espirituales de las costumbres paganas que había en aquel entonces, ya que tenían el propósito de contentar a aquellos que creían en otras divinidades. De allí surgirían los dogmas de fe, como la Trinidad, para ganar a los que creían en las tríadas, o la veneración a María, para ganar a los que adoraban a Astoret, la más conocida en el mundo antiguo como la Reina del Cielo. Curiosamente, como hoy llaman a María, y un sinfín de dogmas de fe que no aparecían en los manuscritos sagrados. Desde el año 170 después de Cristo, ya se consideraban solo los 4 evangelios como genuinos, aunque es cierto que eran muchos los evangelios hechos por muchos grupos gnósticos, pero ya desde ese tiempo se tenía constancia de la vigencia de los 4 evangelios y las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Judas y Juan. Pero ante el crecimiento incesante de grupos llamados cristianos, cabe señalar, no solo la Iglesia Católica existía, pero fue esta la que vio la oportunidad de infiltrarse en el Estado, ambicionando poder, tomándose de la mano de Constantino y usurpando el seudónimo de cristianos, pues niegan sus enseñanzas e hicieron una mezcolanza de enseñanzas paganas y cristianas, y poseyendo como muchos grupos las copias de las escrituras del Nuevo Testamento, como otros muchos grupos las tenían. No era monopolio del catolicismo poseer las escrituras como lo quieren hacer creer. Aquí es donde aparece la figura de Dámaso I, que coincidió con la subida al trono de Constantino I. Era una época donde se disputaban muchas cosas. Habían proliferado los antipapas y muchos querían efectuar la legitimación del catolicismo. Era una época turbia, llena de ambición y hambre de poder. Su entrada fue controversial, acusado por los separatistas del arrianismo, fue absuelto por la justicia y obtuvo el apoyo del emperador. Fue elegido papa el 1 de octubre del 366 después de Cristo. Sin embargo, un gran número de conservadores lo rechazaron y escogieron a su diácono, Urcicino, siendo consagrado de forma simultánea por Pablo, obispo de Tívoli. Así que había un doble papado, una pelea de poderes, lo cual provocó una pugna por el nombramiento del nuevo papa, llegando incluso al derramamiento de sangre. Murieron 137 personas producto de la violencia. Pero Juvenco, que era uno de los prefectos de Roma, propuso el destierro de Urcicino y de sus colaboradores, pues simpatizaba más Dámaso I con el emperador en ese entonces. Así quedó establecido como sumo pontífice. El propósito de Dámaso I era consolidar al catolicismo ante la sociedad, por encima de otros grupos que también buscaban el poder, y en lugar de quedar ante la sociedad como la única iglesia cristiana, y que la figura del Papa fuera vista como el vicario de Cristo, y para ello usó de astucia para promulgar el canon de escritura sagrada en el año 374 después de Cristo, para que ante la sociedad quedaran como los que promulgaron la ley de Dios, lo cual no era cierto, ya que muchos grupos usaban los evangelios y las cartas apostólicas. Pero al tener el poder y el desterrar los opositores, a los antipapas, y después de condenar el apolinarismo y el macedonianismo y determinar medidas contra el arrianismo, ganó el pulso a los demás lobos rapaces que ambicionaban el poder que les otorgaba el imperio romano. Aquí empezó una de las pugnas más feroces para ostentar el poder de la Santa Sede. La persecución a posturas divergentes hizo que muchos se retractasen y jurasen fidelidad a la doctrina oficial.
para así evitar una condena pública. Dámaso I trabajó para que el obispo de Roma fuera el predominante entre todos los obispos. En el año 379, al considerar la separación del Imperio de Occidente, Dámaso actuó para salvaguardar la autoridad de la Iglesia romana dentro del imperio, creando una vicaría apostólica y nombrando para ello a Ascolio, obispo de Tesalónica. Aquí fue el origen del vicariato papal. Antes de Dámaso no existía esto, como lo hacen creer, que son sucesores de Pedro. Eso es una mentira. Son sucesores de Dámaso I, quien creó el vicariato papal. En este ambiente de pugna, rivalidad y muertes, se instauró una nueva versión de la Biblia, traducida del griego al latín, hecha por San Jerónimo, por encargo mismo del Papa Dámaso I. Esta es la traducción que se conoce como la Vulgata, que fue popular por estar escrita en latín, y desde ese momento se instauró también el latín en los cultos de la Iglesia Católica. Curiosamente, este dato no lo saben muchos católicos. La Iglesia romana prohibió la Biblia a partir del año 1229, cuando era Papa Gregorio IX, alegando que el pueblo no podía entenderla. Él mismo fue quien instauró oficialmente la Inquisición, causando así miles de muertes a aquellos que no obedecieran los ordenamientos instituidos por la Iglesia romana. Pero la realidad era que no querían que las personas se dieran cuenta de las innumerables contradicciones que hay entre la Biblia y la doctrina católica, pues así lo expresaron los cardenales al Papa Julio III en el año 550. Este discurso está contenido en un documento histórico del tiempo de la Reforma, conservado en la Biblioteca Nacional de París, en la hoja B, número 1088, volumen 2, página 641 al 650. De este documento sacamos los siguientes pasajes que aclaran bien esas contradicciones. Atención a lo que los cardenales dicen. De todo el consejo que podemos ofrecer a vuestra santidad, retuvimos lo más necesario hasta el fin. Hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en la cuestión, a saber, para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio, especialmente en el vernáculo, en la lengua nativa, en todos los países bajo la jurisdicción. Baste la pequeña parte del Evangelio leída usualmente en la misa, y no se permita que nadie lea más. Curiosamente, parece que Roma le espantaba la verdad de la Biblia. Más adelante los cardenales advierten al Papa y le dicen: en cuanto el pueblo esté contento con esta pequeña porción, florecerán los intereses de vuestra santidad. Pero cuando el pueblo quiera leer más, sus intereses comenzarán a fallar. Después los cardenales fueron hasta el punto de definir la Biblia como su enemigo y dijeron: la Biblia es un libro que, más que cualquier otro, ha levantado contra nosotros, contra los católicos, los alborotos y tempestades por los cuales casi perecemos. Aquí podemos notar el único interés de la Iglesia romana es no perecer. A continuación reconocen que hay conflictos entre la Biblia y los que enseña la Iglesia católica. Y muy importante, esto lo dicen los mismos cardenales. Si alguien examina de cerca y compara las enseñanzas de la Biblia, como ocurre en nuestras iglesias, entonces encontrará discordias y comprenderá que nuestra enseñanza es muchas veces diferente a la Biblia
y nunca cesará de desafiarnos hasta que todo sea expuesto, y entonces nos volveremos en objeto de burlas y odios universales. Finalmente aconsejan al Papa qué hacer con la Biblia. Finalmente, ellos aconsejan al Papa qué hacer con la Biblia y le dicen, por tanto, es necesario retirar la Biblia de la vista del pueblo, pero con cuidado, a fin de no causar rebelión. Todo esto fue dicho por los cardenales de Roma al Papa Julio III. Si alguno duda, les he dado los datos de donde pueden encontrar estas palabras. Aún en internet se pueden encontrar. Los evangelios que están en nuestras Biblias y las cartas apostólicas que encontramos en ellas son sin duda aquellos manuscritos que recopilaron los primeros discípulos de Cristo en el primer siglo. Este testimonio permanece vivo hasta el día de hoy, aunque en muchos episodios de la historia la Iglesia Católica ha tratado de prohibir y desaparecer la Biblia. Dios ha permitido que permanezca hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, esperando que esta información sea de vuestro provecho, sea de vuestra edificación. Hasta el próximo videoprograma, tu servidor Emerson Ayllón se despide, deseándote que Dios te bendiga. Comparte esta información con tus amigos y conocidos para que la verdad siga resplandeciendo sobre la mentira. Hasta el próximo programa.